Buenos días. En esta hora estamos saludándolo nuevamente, contentos porque Dios es bueno. Amén. Y en este momento vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia y buscar en Mateo 5, 2 y 3. Dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hermoso mensaje, ¿verdad? Vamos a seguir con el mensaje, el sermón del monte de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje está por mi esposo, José Antonio Plata. Dele su tiempo. Gracias. Bien, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Y recuerden, este canal es su canal, el canal de la familia. Y hoy estamos presentando la serie La Bienaventuranza. Y estamos comenzando ya con la parte 2, el mensaje 2. Cuando Jesús estuvo en esa ladera del monte, o cuando dio el sermón del monte, pues probablemente la montaña, el lugar estaba un poco retirado, aún de Galilea. Pero hoy la ciudad ha crecido y está lleno de población por todas partes. Los visitantes, pues hoy van a ese país en Semana Santa, es cuando más turistas llegan a ese país. Otro grupo muy grande es el nacimiento de Jesucristo, que mucha gente viaja a esos lugares. Y probablemente muchos esperan ver pues el lugar donde Jesús estuvo como lo era en aquel tiempo. Que aún el monte de las Olivas estaba, pues no había casas en ese lugar, no había mucho bullicio en ese lugar. Pero hoy, ¿verdad? Todo está sobrepoblado en toda esa zona. Ahora solamente están como lugares históricos en los lugares donde Jesús estuvo. Y bien, hoy vamos a seguir estudiando la Escritura. Vamos a ir al primer pasaje bíblico. Y que Dios pueda llenarnos de suficiente luz para comenzar con este hermoso mensaje. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Dice aquí el versículo 2 lo siguiente. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto es palabra de Dios. Adelante, Esther. Cuando comenzó a hablar en el sermón del monte, Cristo habló de la naturaleza de su reino. Cuando nosotros encontramos este pasaje bíblico en San Mateo, nos damos cuenta acerca del amor tan grande de Dios el Padre. Amén. Que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que nos dejara un gran legado. Amén. A todos los seres humanos que habitamos y que han habitado sobre esta tierra. El Salvador del mundo. Hoy presentando el mensaje del sermón del monte a una gran multitud. Y hoy debiéramos nosotros acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de su mensaje, y por poder escuchar de sus propios labios
poder escuchar el amor tan grande que nos tiene a usted y a mí. Y vamos a ir a la primera palabra de la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, para confirmar lo que les estoy diciendo. Ahora bien, dice el versículo 3, esto es palabra de Dios. Comienza diciendo Jesús en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. De los cielos. ¡Qué palabra de nuestro Señor Jesucristo! Y más hoy, que estamos en una batalla contra una pandemia que no hayamos qué hacer. Este año que acaba de pasar, miles de personas murieron, perdieron la batalla contra el coronavirus. Muchas lágrimas hay hoy, mucho dolor. Hoy existe en miles y miles de hogares en diferentes partes de nuestra tierra. Esto quiere decir que hoy más que nunca debiéramos nosotros de acercarnos a Jesús. Adelante, Esther. Bienaventurados, en griego makarioi, cuyo singular makarios significa, entre comillas, feliz, afortunado. Así, al comienzo de su discurso inaugural como rey del reino de la gracia divina, Cristo proclama que el principal propósito del reino es el de restaurar en el corazón de los hombres la felicidad perdida en el Edén. Mire qué hermoso comentario está dando mi esposa. Jesús vino para recordarles a las personas de su tiempo que las Escrituras presentan y declara que hay un reino eterno en el cual Dios quiere llevarnos. Y hoy, a través de las Escrituras, a usted y a mí, esta promesa también es para usted, que hoy vive mi amigo, mi hermano. Yo sé que probablemente esté usted sufriendo. Usted se halla en esta situación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Que usted sea un pobre en espíritu, un pobre en conocimiento de la palabra. Pero Dios quiere llamarle, o Dios le llama en este momento, bienaventurado. ¿Qué significa qué? Feliz, afortunado. Usted es un afortunado cuando usted se acerca a Jesús, a las Escrituras. Vamos a ir a la siguiente parte. Los pobres, dice aquí la palabra, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante promesa promete nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Esther. Pobres, en griego, petecejos, palabra que se refiere a la pobreza extrema, a la miseria. Solo los pobres en espíritu entrarán en el reino de la gracia divina. Los demás no anhelan las riquezas del cielo y se niegan a aceptar sus bendiciones. Cuando nosotros escuchamos este mensaje es digno de escucharlo, de repasarlo. Dios quiere que usted no sea un pobre en extrema terrenal, pero Dios quiere que usted sea un pobre rico espiritualmente. Personas que abracen el mensaje de nuestro Dios. Amén. Hay países africanos que la gente dura 2-3 días sin probar un alimento. Una pobreza extrema. Los hombres que viven en las grandes ciudades, que viven debajo de los puentes, entre los montes, entre edificios abandonados.
Ahí están viviendo. Son pobres en extremo. Terrible lo que sucede hoy en esta gran sociedad. Con la tecnología tan avanzada. Pero ¿cómo va a ser posible que haya personas en esa condición? Claro, ¿verdad? Muchos son, ¿verdad? O están en ese estado debido a la droga, ¿verdad? Que usan, y es terrible lo que está pasando. Y nosotros hoy debiésemos de orar por estas personas que están tomando estos caminos equivocados y que están viviendo una pobreza extrema. Y después de que están viviendo una pobreza tan extrema, no buscan a Dios. Y eso es terrible. Dios quiera, ¿verdad?, que pronto vuelva a esta tierra para que este sufrimiento termine. Ahora bien, vamos a ir a esta otra parte. Porque de ellos, dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, la comprensión de la necesidad propia es la primera condición para entrar en el reino de la gracia de Dios, por estar consciente de su propia pobreza espiritual. El publicano de la parábola descendió a su casa justificado antes que el fariseo, que estaba lleno de justicia propia. En Lucas 18, 9 al 14 nos dice. Mire, ahí puede usted encontrar lo que mi esposa acaba de leer. ¿Qué decía aquel hombre religioso con muchas capacidades intelectuales? Pertenecía al pueblo judío, al pueblo escogido de su tiempo. Se creía hijo de Abraham. Pero ¿qué pasó con este hombre tan estudioso? Cuando sube al templo a orar y de pronto ve a un publicano que está ahí de rodillas. Y lo que hace este hombre religioso con vasto conocimiento, lo que hace es señalar al pobre republicano que ni siquiera era digno de levantar su cabeza para orar a Dios, sino que agachado de rodillas se golpeaba en su pecho y decía: este publicano, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. Pecador. Por eso es interesante estudiar las escrituras. No es el conocimiento lo que te va a salvar, hermano y amigo, que me ve y que me escucha, no. Sino que va a ser su entrega completa que usted haga a Dios, a Jesús. Y esto es lo que nos hace grande a nosotros en las escrituras. Ahora bien, vamos a ir nuevamente. Porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. De los cielos. Adelante, ¿no, Esther? En el reino de los cielos no hay lugar para los orgullosos, los que están satisfechos de sí mismos, los que dependen de su justicia propia. Cristo invita a los pobres en espíritu a que cambien su pobreza por las riquezas de su gracia. Bendito sea Dios. Mire qué hermoso está esto. Escúchelo. Léalo, por favor. Anótelo. Jesús no se estaba refiriendo a un pobre en extrema pobreza, no. Sino que Jesús se estaba refiriendo a un cristiano o a millones de cristianos que se alzan. Lamentablemente nos alzamos el cuello porque somos cristianos, pero estamos viviendo una vida completamente alejada de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquel hombre que subió al templo a orar. Tremendo, terrible. Esto puede suceder con usted y conmigo. Vamos a ir a esta otra parte. Porque de ellos, dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Los judíos concebían el reino de los cielos como un reino basado en la fuerza.
que obligaría a las naciones de la tierra a someterse a Israel. Cuando escuchamos esto nos damos cuenta que en verdad si eran pobres en espíritu, porque no habían entendido las profecías acerca del Hijo de Dios que llegaría a esta tierra, no como un general invadiendo naciones, sino como aquel humilde siervo del Padre para hablarnos acerca del amor y para hablarnos acerca de la paz y para que finalmente muriese en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Mire qué hermoso mensaje. Pero los judíos habían malentendido el mensaje. Y estos hombres llegaron a ser pobres ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Bien, vamos a ir a la última parte. Dice aquí San Mateo 5:3. Porque de ello es el reino de los cielos. Adelante, Luz Esther. Pero el reino que Cristo vino a establecer es el que comienza en el corazón de los hombres. Impregna sus vidas y rebosa hasta los corazones y la vida de otros con el dinámico y apremiante poder del amor. Cuando nosotros estudiamos este mensaje, nos damos cuenta acerca del amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Vino a presentarnos un evangelio, un mensaje del amor de Dios el Padre. El amor puede transformar nuestras vidas. Amén. El amor puede transformar su vida. Amén. Puede transformar cualquier vida. Amén. Por más pecadora que haya sido, puede transformar la vida del ser humano. Mire, ¿quién era Pablo? San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con Jesús, San Pablo fue transformado. Y es lo que quiere hacer Dios a través de esta serie de la bienaventuranza. Dios quiere que tú te encuentres con Él a través de este mensaje. Y que Dios pueda transformar tu vida a través de las hermosas bienaventuranzas. Y si tú eres pobre en espíritu, entrégate a Jesús por completo. Y que el Espíritu Santo pueda transformar tu vida y no solamente la tuya, sino también la de tu familia, la de tu esposa, hermano, la de tus hijos, hermano, la de tus padres, la de tus amigos. Pero es necesario que nosotros pasemos este mensaje a los demás. Que Dios te bendiga y te guarde. Señor bendito, te damos gracias. Gracias por esta serie de las bienaventuranzas. Gracias por este mensaje que presentas a través de tu palabra. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos acompañe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la otra.